Hola, bueno, este video es la continuación del video del ejercicio 2.7. En el ejercicio 2.7, que habíamos hecho la primera parte, habíamos definido una transformación lineal pi, que a cada vector b del dominio, que es R2, le corresponde un vector de R2, que es la parte, si descomponemos al vector b en dos direcciones, en la dirección del vector 1z y en la dirección del ángulo θ. Recuerden que este vector lo que hacía era un vector, si el ángulo fuera 60, era un vector que tenía la dirección del ángulo de 60 grados con respecto al eje X de norma 1. Entonces, descomponemos al vector B en esas dos direcciones y nos quedamos con la componente del eje de abscisas, ¿no? Descomponemos cualquier vector en la dirección de un ángulo de 60 y el eje de abscisas, nos quedamos con eso. Esa era la transformación, la función. Vimos que era una transformación lineal, luego buscamos la imagen de esa transformación lineal, transformando una base del dominio, en este caso buscamos la base que habíamos demostrado en la parte A, que era base, el 1, 0, y el coseno θ, seno θ, que habíamos dicho que eran LI. Bueno, una base de la imagen era justamente el vector 1, 0. Quiere decir que todos los transformados iban a caer al eje de abscisas. Bueno, después buscamos el núcleo, de paso para conocer un poco la transformación, y nos daba que el núcleo, bueno, primero vimos la expresión del transformado para cada vector genérico, xy. Y entonces era este vector, en función de xy, nos quedaba algún vector, esto es un número, y esto siempre es 0. Entonces vimos que una base del núcleo era este vector. Acá yo no había puesto, pero digo, comprobemos que se cumple efectivamente el teorema de las dimensiones. La dimensión del dominio, que es R2, que es 2, debe ser igual a la dimensión del núcleo, que en este caso es 1, más la dimensión de la imagen, que vimos que también era 1. Así que se cumplió. Bueno, ahora empecemos, sigamos con este ejercicio y con esta transformación lineal, y lo que me pide la parte D es que busquemos los vectores B, que al ser transformados caen en el x0, 0, es decir, la preimagen de este vector. Bueno, yo quiero mostrarles que esto es en general, para cualquier transformación lineal. Si yo conozco, quiero ver si yo sé que el transformado de un vector, del vector B, es el vector W, y quiero buscar todos los vectores B que cumplen eso, que al ser transformados me dan el W, todos esos vectores los puedo obtener como alguno particular que yo sepa que justamente al ser transformado me va a dar W, y todos los del núcleo. De esta manera consigo todos los vectores B que al ser transformados me dan W. Y entonces eso es lo que voy a hacer. Yo quiero buscar los B que al ser transformados me dan este. Entonces busco uno particular. Y yo sé que justamente el vector x0, 0, al ser transformado me va a dar el mismo, porque es un vector que efectivamente está en el eje de abscisas. Y entonces si yo descompongo al vector x0, 0 como un vector en la dirección de él, más cualquier otro, la componente va a ser el mismo. Más todos los del núcleo. Y con esto consigo, acá me faltaba poner para todo K perteneciente a los reales. Porque entonces acá tengo infinitos vectores que al ser transformados dan el x0, 0. Y esto es, me dicen que hagamos una interpretación geométrica de esto, de esta preimagen, de cuáles son todos los vectores que caen en el x0, 0, y de paso nos vamos a dar cuenta esta transformación qué significa. Fíjense, yo digo, este es el vector x0, 0. Si yo agarro cualquier vector que al ser descompuesto en uno de la dirección esa, y otro de la dirección que forma, bueno, si el ángulo fuera 60 grados, ¿no? Porque recordemos que hay que pensar en un ángulo concreto, después lo podemos pensar para cualquier otro, pero... Entonces, todos los vectores que la componente en el eje X sea x0, 0, van a ser vectores que están en la preimagen. Digamos, este B lo descompongo en x0, 0 y en este otro.
Entonces el transformado es x0, 0. Acá agarro otro, que bueno, tiene una norma mayor, un ángulo distinto, pero cuando descompongo este otro en una dirección del eje x0, del eje de las x, y una dirección del ángulo de 60, la componente en el eje de las x es este. Entonces este otro también está en la preimagen. Es decir, todos aquellos que, comenzando en el origen, llegan a esta recta, cuando yo los descompongo, fíjense este otro, tengo este vector, lo descompongo en uno que sea el x0, 0 más uno que tiene la dirección del ángulo 60. Es decir, este otro también es la preimagen del x0, 0, porque su componente en el eje x es esta. Entonces esto es una proyección pero torcida. Tienen que pensar que esta transformación en realidad lo que hace es como si yo iluminara los vectores con una luz torcida, no una luz perpendicular, sino una luz oblicua. Y entonces con una luz que forma un ángulo de 60 grados. Entonces la sombra va a ser justamente la imagen. La sombra de cada vector, a través de esa luz oblicua, que forma un ángulo de 60, es la imagen. Por eso esto se va a llamar proyección según la dirección de 60 grados. Esta es la idea de esta parte, ¿no? Fíjense que si este es el vector coseno tita, seno tita, y este es el vector x0, 0, cualquier vector que lo pueda descomponer como el x0, 0, más cualquier escalar por este, me va a dar el x0, 0. Bueno, la parte G. La parte G pide otra transformación lineal. Esta es una nueva transformación lineal de R2 en R2, ¿no? Pero que a cada vector de este tipo, vector descompuesto como alfa por 1, 0 más beta por coseno tita o seno tita, le asigne un vector que sea la componente en el eje X la misma, pero la componente con el ángulo de 60 su opuesto. Esto es una nueva transformación lineal. Φ1b es alfa, Φ2b sería, en este caso, menos beta. Perdón, acá hay un error, es menos beta. Si beta era el escalar de la combinación lineal, bueno, no, sí, beta era el escalar de la combinación lineal y es lo que le llamábamos Φ2. ¿No? Está bien. Pero en el transformado, en vez de poner Φ2, pongo menos Φ2. Esta es la transformación. Lo que me piden es que demuestre que es una transformación y encima biyectiva. Bueno, ¿qué es transformación? Se los dejo para ustedes porque tienen que hacer lo mismo que hacían antes. Agarran un vector U, alfa 1 y acá beta 1, un vector B, alfa 2, beta 2, los transforman, se los dejo porque es idéntico. Pero lo que vamos a hacer ahora, para ver si es biyectiva, es buscar el núcleo y la imagen. Recordemos que una transformación es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva. Para que sea inyectiva, el núcleo debe estar formado exclusivamente por el vector nulo. Por eso, para ver si es biyectiva, voy a buscar el núcleo. Entonces, bueno, el núcleo de esta transformación sigma van a ser los vectores descompuestos en estas dos direcciones, quiere decir cualquier vector de R2, tal que al ser transformado por esta transformación me dé el 0, 0. Entonces, ¿quién es esta transformación? Alfa por 1, 0, menos beta, si el vector era beta, su transformado es menos beta, por coseno tita, seno tita, igualado al vector nulo. Pero claro, yo sé que estos dos vectores, el 1, 0 y coseno tita, seno tita, son LI. Yo ya lo sabía, lo demostré en el ejercicio A. Y entonces cualquier combinación lineal de ellos dos que me dé el nulo, tiene que tener los escalares valiendo 0. Quiere decir que acá alfa vale 0 y beta vale 0. Quiere decir que el vector B que cumple que sigma de B es el 0, 0, es el que es 0 por 1, 0 más 0 por coseno tita, seno tita, es decir, es el vector nulo. El núcleo de sigma está formado solo por el vector nulo, por eso la transformación es inyectiva.
Bueno, y ahora para buscar la imagen, en vez de transformar los vectores de una base del dominio, voy a aplicar el teorema de las dimensiones. Así practicamos un poco todo. Y nosotros sabemos que la dimensión de la imagen es la dimensión del dominio menos la dimensión del núcleo. Así lo habíamos visto como dimensión del núcleo más dimensión de la imagen, dimensión del dominio, es lo mismo. Bueno, entonces, la dimensión del dominio es 2, porque el dominio es R2, y la dimensión del núcleo es 0, porque el núcleo está formado solo por el vector nulo, entonces la dimensión de la imagen es 2. Como la imagen está incluida en R2 y tiene la misma dimensión, la imagen es todo R2. Entonces la transformación también es sobreyectiva. Entonces, bueno, es inyectiva, es sobreyectiva, es biyectiva. Bueno, la parte H me dice que halle la imagen de la transformación, de la base, que halle los transformados de la base betita, o sea, los transformados de los dos vectores, del 1, 0 y de coseno tita, seno tita. Bueno, el transformado del 1, 0 es alfa por el 1, 0, y el transformado de coseno tita, seno tita, es menos, ¿no? Porque si yo este vector lo expreso como alfa por 1, 0, más beta por coseno tita, seno tita, en este vector alfa vale 0 y beta vale 1. Entonces el transformado de este vector es menos el mismo. El transformado del 1, 0 es el mismo, porque si yo al 1, 0 lo descompongo como alfa por 1, 0 más beta por coseno tita, seno tita, beta vale 0 y alfa vale 1. ¿Se entiende? Fíjense, y si no me lo preguntan en el foro, por favor. Bueno, quiere decir que, fíjense, a cualquier vector B, que yo lo descompongo como un vector en la dirección de coseno tita, seno tita, y un vector en la dirección del eje de abscisas, lo que le asigno es la suma de la componente del eje de abscisas y el contrario a la componente del ángulo tita. Me queda este vector de acá, que sería como el simétrico respecto al eje X, pero ya no un simétrico mirando el espejo en forma perpendicular, sino en forma oblicua. Es una reflexión rara, pero es una reflexión al fin. Eso sería la idea. Bueno, y ahora la parte I me dice que pruebe que la composición de pi cuadrado, de pi con pi, es decir, pi cuadrado, me va a dar igual a pi. Es decir, esto quiere decir que yo tengo que agarrar cualquier vector B y hacer pi de B, aplicarle la transformación al transformado y ver que me queda lo mismo que el transformado cualquiera sea B. Entonces, bueno, agarro un vector B genérico para cualquier alfa y beta. Lo transformo, me queda la componente solo del eje X. En el pi, era el primero. Y ahora transformo este pi cuadrado de B, es pi de B. Y entonces a este le tengo que escribir, ¿no? Al alfa, lo voy a expresar de esta manera para darme cuenta que alfa por 1, 0 es alfa por 1, 0 más 0 por esto. Con lo cual, el transformado de este vector es el mismo. Entonces llegué a la conclusión que pi cuadrado de B es alfa por 1, 0, que no es otra cosa que pi de B, para cualquier B, porque lo hice genérico. Bueno, esto van a ver que se cumple en las proyecciones, o mejor dicho, vamos a como definir una proyección cuando se cumpla esto en algún momento. No una proyección ortogonal, una proyección. Bueno, y esto me dice que la transformación lineal sigma cuadrado de B va a ser igual a B. Yo primero les defino que sigma cuadrado de B es sigma de B. Entonces, agarro cualquier vector B y lo transformo. Sigma de B es la primer componente menos la segunda. Si B era esto, sigma de B es esto. Y ahora transformo sigma de B. Sigma cuadrado de B es sigma de B. Y entonces a sigma de B, que sería esto,
lo transformo diciendo, la primer componente la dejo igual, y a la segunda le cambio el signo. Pero si a menos beta le cambio el signo, me queda más beta. Pero entonces me está quedando igual al vector b. Entonces demostré que sigma cuadrado de b es igual a b para todo b. Bueno, terminó el ejercicio. Este ejercicio es muy importante porque explica todos los temas de hasta el día de hoy, de hasta el lunes 18 de álgebra, de transformaciones lineales, perdón. Por lo tanto, tienen que sí o sí hacerlo y entenderlo, aunque es raro, pero es muy lindo porque es muy geométrico. Bueno, en el próximo video nos volvemos a encontrar.